Hola, que Dios los bendiga. Quien los está saludando, el pastor de corazón, el pastor Hugo Fernández, trayéndoles una nueva prédica con enseñanza, cuyo tema es ¿de qué te quejas? Es increíble ver cuán quejoso es el ser humano en todo el mundo. Se queja el que no tiene nada, se queja el que tiene poco, se queja el que tiene mucho. Se quejan si llueve, se quejan cuando hace frío, se quejan cuando hace calor, se quejan cuando hay humedad, se quejan los niños, se quejan los jóvenes, se quejan los mayores adultos, se quejan los ancianos, se quejan los solteros, se quejan los casados, se quejan los divorciados, se quejan los separados, se quejan los políticos que gobiernan y se quejan los políticos de la oposición, se quejan los que votan, se quejan los enfermos, se quejan los sanos, se quejan los que tienen trabajo y se quejan los que no tienen trabajo. Y así podría seguir. Y estoy seguro que cada persona que esté escuchando esta prédica con enseñanza se sentirá identificada con esta verdad y que no tiene nada que ver con su estatus social, sea mecánico, ingeniero, verdulero, sea un mecánico, kiosquero, maestro, no tiene nada que ver con si es hombre o si es mujer, no tiene nada que ver dónde viva o cómo se llame. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con que no conocen o no reconocen al único y verdadero Dios, cuyo nombre es Jehová, el creador y hacedor de todas las cosas, el dador de la vida. Es un mundo quejoso, buscando respuestas a sus quejas y soluciones a la vez de sus quejas, corriendo detrás de hechiceros, curanderos, santería, la idolatría, adivinos, brujos, van a buscar los que tiran las cartas, y así se va la vida, justamente por no conocer el manual de vida, como a mí me gusta decirle a la Sagrada Escritura, la Biblia, para sanar las muchas malas consecuencias de las permanentes quejas. Han dañado nuestra salud mental, esas quejas, han dañado nuestra salud física, esas quejas, y han dañado nuestra salud espiritual, esas quejas. Todas las quejas son válidas, en verdad, pero solamente Dios es el que tiene la solución para cada una de nuestras quejas. Y Jesucristo les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto lo puedes encontrar en Lucas capítulo 18, versículo 37, también en San Mateo capítulo 19, versículo 26 y en San Marcos capítulo 10, versículo 27. Y lo primero que nos enseña Dios es que sepamos quién es Satanás y cuáles son sus maquinaciones contra todos los seres humanos del mundo y en especial contra los que ya hemos aceptado a Jesucristo. Y y por medio de Jesucristo, que también podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Allí, respecto de esto, en Romanos, el capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo. Hay manos santas por todos lados, manos chantas. Hay gente que lucra en las necesidades y en esas quejas, y realmente no debemos de conformarnos a este siglo, a lo que está pasando, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra, de la enseñanza que Dios nos da, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es esa voluntad que termina siendo agradable y perfecta, porque es Dios. Dios es amor y realmente nos da la oportunidad de salir de ser quejosos,
de todo el tiempo, quejosos por el frío, por el calor, lo acabo de decir todo eso, ¿verdad? Por diferentes situaciones. Y, a ver, más triste es todavía cuando alguien se enferma o pierde un ser querido amado, también se completa la queja, pero la queja del dolor, del llanto, del por qué me pasa a mí. El tema es un tema serio para analizarlo, para pensarlo, y conforme a la palabra de Dios vamos recibiendo respuesta. Tal es así que yo los quiero llevar, sin antes decirle esto, que lo primero que nos enseña Dios, estaba diciendo, es que sepamos quién es Satanás y cuáles son sus maquinaciones, ¿sí? Contra todos los seres humanos que existen en el planeta Tierra. Pero también nosotros tener la oportunidad de descubrir cuál, a través de Dios voluntariamente nos revela cuál es realmente el propósito de Dios cuando llega a nuestras vidas. Todo esto para que vivamos en paz y aún tener la vida eterna. En Efesios, allí el capítulo 6, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, para cerrar esta prédica, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No, yo me quejo. Esas quejas a veces nos llevan a peleas, a discusiones, alteraciones, insultos, y muchas cosas que a veces se transforman en situaciones realmente desagradables y tristes. Por lo demás, hermanos míos, dice, está hablando a la iglesia, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. No solamente lo dijo lo que leí allí en Romanos capítulo 12:2, respecto de la importancia que tiene conocer las maquinaciones que Dios nos revela, como es Satanás, porque esa es la guerra entre Dios y los hijos de Dios, y pronto Satanás será destruido y Jesucristo estará viniendo a buscar a su iglesia, de la cual anhelo en mi corazón que seas parte, no donde te saquen dinero, donde te invente cosas, donde se predique, o sea, mejor dicho, que se predique de acuerdo a no quitar nada, ni agregar nada de la Biblia, ni cambiar una jota ni un tilde. Esto es tal cual lo que debiera de ser. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes tras las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay por lo que dice la palabra de Dios y lo explica, hay entre la tierra y el cielo, que nosotros decimos, también hay un tercer cielo que algún día conoceremos, donde allí se libera una batalla también entre Satanás y los ángeles de luz del Señor. Por lo tanto, dice el versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos, con la voluntad de querer llegar al Señor y decir, Señor, quiero saber, quiero entender. Bueno, a través de un pastor que le sea consagrado, que le fue levantado por Dios, que, como dije, no juegue con Dios ni las cosas de Dios, ni yo creo, me parece, ¿no? Si un pastor dice yo creo, me parece, me levanto y me voy, porque no me interesa que crea o le parezca a ningún pastor ni cómo se llame. La palabra de Dios me tiene que llevar adelante y sacar de mis quejas a través de la palabra de Dios, a través de lo que Dios me enseña, que es lo que estoy justamente haciendo, no ahora, sino hace más de 30 años,
y estoy haciéndolo en este mismo momento. A través de este hablo, te doy los ejemplos y te doy la palabra de Dios tal cual es, para que vos tengas en cuenta lo que yo digo es que viene de parte de Dios, no como yo creo me parece. Por eso dice el versículo 14, siempre en Efesios capítulo 6, ahora versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es en los, si ustedes han visto películas de los 300, famosa película de los 300 o Gladiador, ustedes verán que se ponen para salir a la pelea un casco, ¿no?, que sería hecho de algún material allí, que es un material duro, sea hierro, sea bronce, o sea cobre, no sé qué se usaría, pero cuidar la cabeza. Y esto es lo mismo para nosotros, cuidarnos, cuidar nuestra cabeza, que esté nuestro pensamiento lleno de Cristo, lleno de la palabra de Dios, para estar cubiertos en nuestras necesidades, porque ya no nos quejamos más. Ahora Dios abre puertas donde están cerradas. Y dice el versículo 15, bueno, lo voy a leer el 14 y el 15. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Caminar en paz. Dios viene con nosotros. Dios nos provee de esa paz interior. Vivimos en el amor de Dios. Gracias porque podemos conocer esa invitación que Dios nos da, de decir, quiero conocer, quiero saber, quiero entender. Dejar de lado todo lo que sean maldiciones, como estuvimos hablando, hechicerías, curanderos, pues, bueno, todo lo que sería idolatría y adivino y brujo y chamanes. Bueno, todo esto es maldición. No lo maneja Dios, lo maneja Satanás. Pero bueno, el que no sabe es como no ve, el que no sabe es como el que no ve, pero también trae consecuencias para su vida que no son buenas. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. La fe, dice la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esto lo podés encontrar en Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿sí? Así que ahí a eso se le llama conocimiento, y cuando se pone por acción, entonces se transforma en fe. Por eso es muy importante conocer la palabra, que es de Dios, claro está. Y dice, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, del mismo Satanás y ángeles caídos, de los demonios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Dios nos resguarda cuando nosotros vamos al resguardo, porque el resguardo es Dios a través de Cristo y en la guía del Espíritu Santo. Orando en todo tiempo, dice el versículo 18, con toda oración y súplica por el Espíritu Santo, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Santos no está hablando más que apartados para Dios. No estamos hablando de santería, idolatría, imágenes, todo eso es diabólico. Entonces dice el versículo 19, que estemos orando en todo tiempo, con toda oración, súplica, en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos aquellos que pasamos a ser santos, porque empezamos a conocer y aceptar y vivir lo que Dios nos enseña, su voluntad, que es perfecta y agradable, como hemos visto. Y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra de parte de Dios, del Espíritu Santo, para dar a conocer con denuedo, con entusiasmo y con ganas, el misterio del Evangelio, pero revelado por Dios, claro, por el cual soy embajador en cadena, porque estaba preso cuando está escribiendo esta carta a los Efesios, a la iglesia de Efesios. Entonces soy embajador en cadenas. Tenía grilletes en los pies y cadenas atadas a sus brazos, sus manos. Que con denuedo hablé de él, a pesar de todo esto, siguió hablando de Jesucristo, de Dios, explicando cómo debo de hablar. Como en este momento lo puedo decir yo. Me faltan las cadenas,
gracias a Dios, y los grilletes en los pies. Pero yo también estoy en este momento transmitiendo el mensaje que recibe Pablo y para los efesios y para todos los que lo quieran aceptar, y estoy hablando exactamente de lo mismo. Por eso tengo paz en mi corazón, tengo gozo en mi corazón, porque de todo esto, estas prédicas con enseñanza y en las posibilidades que hay de usar un instrumento tan bueno como YouTube, pueda llegar a otros tantos que si lo quieren aceptar o no lo quieren aceptar, simplemente yo lo transmito y quiero decirles que si Dios no obliga a nadie, ¿quién soy yo para obligar a quién? No tiene sentido. Pero sí, tal vez te interesó el tema, bueno, y alguien lo necesita, alguien de la familia, una amiga, un amigo, tenés toda la posibilidad de mandárselo, que vas a estar bendecida y vas a bendecir a otros. Yo quiero agradecer a todos y decirles que, bueno, Dios mediante, será hasta el próximo video con enseñanza. Realmente, si alguien no entendió o no comprendió, no me hice entender elementalmente, si no me hice entender en algo, se pueden comunicar con mi celular, a mi celular, 11 44 18 80 04. Que Dios los bendiga ricamente. En el amor de Dios les pido esto, que permanezcan, que busquen de Dios, del verdadero Dios, y verán que se acabarán las quejas, no más quejos. Ahora es vivir en la presencia de Dios. Él se ocupará de mis necesidades, de tus necesidades, del que haya aceptado el vivir bajo la voluntad de Dios, que va a ser entonces y es perfecta y agradable. Doy testimonio de ello y de tantos hermanos que son fieles en la obediencia a lo que Dios quiere. Paz para todos. Pastor de corazón, Pastor Hugo Fernández. Bendiciones.